tardes a los que, si hay alguno que se está anexando ahora. A continuación, esta charla la va a dar el magíster Carlos Baudino. Es ingeniero químico y tiene una maestría en inocuidad y calidad de los alimentos. Actualmente es docente en nuestra universidad, en la UNVIME, y también en la parte profesional es el jefe de logística de Glucovil, así que tenemos un aporte importantísimo en todo lo que es el perfil profesional. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, estamos para escucharte. Gracias, Carolina. Bueno, bienvenidos, gracias por la invitación, vuelvo a repetir. Y bueno, nos vamos a entrar en un tema que por ahí a los ingenieros en agroindustrias les interesa, que es un poco conocer la cadena de transformación que tiene el maíz, desde la cosecha, digamos, hasta la llegada a los artículos de la vida cotidiana, que no solo son alimentos, sino que también está presente en un montón de otras facetas de nuestra vida, y por ahí uno pasa desapercibido y hay muchas oportunidades para explorar y para trabajar. Así que el aporte que vamos a hacer hoy es cómo la agroindustria y la ingeniería agroindustrial está presente en toda esta cadena. Vamos a tratar de llevar un poco de claridad, y para Alberto, que dice que está aprendiendo, Alberto Ledesma, que está aprendiendo en todas las charlas, esperemos que podamos dejar un granito de maíz en el aprendizaje hoy en la vida de todos. Así que vamos a arrancar con digamos, un resumen de lo que vamos a ver. Básicamente es ofrecerles, compartir con ustedes cómo está la oferta de maíz a nivel mundial, qué grado de preponderancia tiene Argentina en ese volumen, ver a los otros países cómo están armados, un poco ver quiénes son los países productores, quiénes son los que están consumiendo maíz, quiénes están demandando más maíz, un poco los flujos de maíz que tenemos en el mundo para entender un poco la dinámica a nivel mundial. Es breve, pero interesante para ver los números y ver cómo estamos relativamente posicionados a nivel globo, digamos. Posterior a eso, ver un poco los flujos del maíz en Argentina, ver cómo está armada la cadena, ver a dónde va el maíz, y para poder entender las industrias que lo empiezan a transformar, ¿no? Las industrias que lo empiezan a transformar, ver quiénes son las que consumen este maíz, para después caer en un tipo particular de industria, que es en la que yo estoy trabajando, que es la molienda húmeda de maíz, ver un poco esa industria, ver los procesos, digamos, tecnológicos que tiene esa industria, en donde no solo el ingeniero en agroindustria, sino que todas las ingenierías, desde en sistemas, digamos, ingeniería en instrumentación y control, mecánica, química, calidad, están presentes, digamos, ¿no? Es un ejemplo, digamos, para poder ver toda la integración de todas las ingenierías en esta semana, digamos, que tenemos de la ingeniería, ver un poco de estos procesos, y finalmente ver a dónde se aplican estos productos para entender que más allá de la primera transformación que le vamos a hacer al grano de maíz, vemos que ahí se abre un mundo enorme de aplicaciones en donde estos productos que tienen la primera transformación acá en la zona terminan en la mesa de todos los días, o en una tapa de un cilindro de un auto, digamos, o sea, y hasta en la hoja de papel que estamos escribiendo, digamos. Entonces vamos a ver un poquito, ese sería el flujo de esta presentación. Vamos entonces con la oferta, consumos y flujos. Acá, digamos, tengo para compartir con ustedes un poco, esto es, digamos, está extraído de mayo del 2020, o sea, estas son las producciones de maíz para esta campaña que estamos cursando ahora. Esto está extraído de la USDA, digamos, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y fíjense cómo está distribuido el globo, ¿no? Cómo está Estados Unidos con 406 millones de toneladas, China 206 millones de toneladas, y después sigue, bueno, como lo pueden ver ahí, el resto de los países. Argentina, para esta campaña se estiman 50 millones de toneladas. Estos serían las producciones, digamos. Cuando vemos la evolución a lo largo, digamos, de los años, vemos que la producción de maíz va creciendo año a año.
si bien hay algún crecimiento de stock y hay algunas variaciones en la baja, vamos a ver más adelante cuando veamos quiénes son las industrias que los consumen, por qué se dan estas bajas, digamos. Esto básicamente es etanol, digamos, precio de petróleo y, bueno, la demanda por ahí para estas industrias que transforman el almidón que tiene el maíz en azúcares que son fermentados para producir alcohol, ¿no? Y ahí se ven unas bajas importantes en los stocks. Pero fíjense acá en esta gráfica, gráfico número 9, estos serían los productores de maíz mundiales y acá estarían los consumidores. Fíjense que China los exportadores. China es un gran productor de maíz, pero no está como exportador, digamos. China tiene una producción, digamos, que no llega a satisfacer la demanda interna, entonces necesita importar maíz. Por lo tanto, no está dentro de los países exportadores. Argentina ocupa el 17% del volumen de los países exportadores, o sea, somos un país bastante exportador. Ya lo vamos a ver cuando veamos la cadena de maíz dentro de la Argentina, por qué se da eso. Vamos a ver quiénes consumen maíz y todo el volumen que queda excedente para la exportación. Brasil un 18%, que es un vecino, que lo tenemos aquí cerca, y Estados Unidos, que es el primer productor mundial de maíz, con una participación en las exportaciones del 39%. Esto es una foto simplemente como para ubicarnos en el planeta y ver dónde estamos posicionados nosotros y dónde están nuestros vecinos y algunos no tan vecinos, digamos. Bien, acá ya pasando al flujo de maíz en la Argentina, fíjense que el 52%, digamos, de la producción local directamente se envía a exportación vía traders. Esto es Puerto Rosario, Bahía Blanca, digamos, son los principales exportadores, y el 50% de la producción local se exporta, digamos. Por eso tenemos en el mundo una participación importante como país exportador. Y después, cuando empezamos a ver cómo se transforma el grano, cómo se procesa y cómo se le da valor agregado dentro de nuestro país, vemos que una gran, digamos, porción se la lleva la nutrición animal. Llámese el grano directamente para producción de huevos o carne de aves, o directamente como silo forrajero ensilado para dar alimentación, digamos, para la producción de carnes, digamos, ¿no? Y es una porción importante, digamos. Más industrializado, digamos, con procesos que son un poco más complejos y ya tienen procesos más ingenieriles, digamos, ingenieriles de transformación, digamos, de materias primas. Tenemos alimentos balanceados, que también parte de esos alimentos balanceados van a ir a la nutrición animal, sin duda. Vamos a ver los players que hay en Argentina, que son muchos y variados. Esta tecnología es una tecnología que es un poco más accesible para las medianas empresas, pequeñas empresas que pueden comprar maíz para poder hacer alimentos balanceados para su propio consumo o para la venta. Obviamente que una gran porción de la torta se la queda, digamos, la variación de stock en los campos de maíz o para producción, para semilla, para la siembra, digamos. Y después acá están nuestras industrias que transforman el grano para darle un valor mayor, digamos. Caso de la molienda seca y molienda húmeda. Hoy nos toca hablar de molienda húmeda, ya vamos a ir más adelante con ese punto, pero fíjense que el volumen que solamente se consume en Argentina del maíz producido es del 4% para ambas moliendas, ¿no? Y bioetanol, que es una tecnología relativamente nueva en Argentina, se lleva el otro 3%. Ya vamos a entrar en cada uno de estos productos que se ven acá listados. Bueno, este es un poco el esquema de la cadena más, digamos, interrelacionado. Fíjense que como producción primaria, esto está extraído no es de este año, por eso la producción estaba en este momento de 43.5 millones de toneladas, pero bueno, lo importante es ver el flujo en este esquema, digamos. La producción primaria se queda hasta la producción de grano de maíz y forrajes, ya sea pastoreo, rastrojo o el ensilado en verde, como decíamos. Y después en la parte industrial, fíjense que acá ya tenemos en lo que es
plantas procesadoras de alimentos balanceados, 733 plantas, digamos, registradas, ¿no? Que toman el grano de maíz, toman el grano de soja, toman, digamos, nutrientes, micronutrientes y hacen alimentos balanceados. Estas son 73 industrias. Ya cuando vamos a las moliendas húmedas y a las moliendas secas, ya los players son mucho más pequeños porque el grado y la barrera de ingreso a este tipo de tecnología es mucho más alta. Ya cuando veamos el proceso de molienda húmeda, vamos a ver que es un proceso técnicamente un poco más complejo que la mezcla y la formulación de alimentos balanceados, por eso los players son menores y también digamos, ahí está más concentrado. Caso de molienda seca hay 9 establecimientos, vamos a ver dónde están localizados después, y molienda húmeda 6 establecimientos. Y de acá, digamos, salen productos como azúcares que sirven para endulzar bebidas, Coca-Cola, refresco, cervezas, sidras, almidones, ya vamos a ver las aplicaciones que son muy variadas, y coproductos, digamos. Vamos a ver en el proceso de molienda húmeda cómo los componentes que no son almidones, cómo también se aprovechan dentro de la cadena de valor, ¿no? Y en el caso de molienda seca, hacemos las harinas, copos y la molienda seca de la producción de bioetanol con la producción de alcohol para agregar a los cortes de nafta. Ese sería un poco el esquema de cadena de maíz dentro de la Argentina. Para ver un poco dentro de lo que decíamos alimentación o nutrición animal, fíjense, el consumo avícola es el que se lleva la mayor proporción de la torta, luego sigue el consumo bovino, la lechería, que incluye digamos, las vacas de ordeño, vaca seca y vaca de reposición, completo el rodeo, y el consumo porcino, digamos. Este sería un poco la pirámide, toneladas más, toneladas menos, pero esta proporción se mantiene. En el caso ya de las moliendas, acá están los players que están jugando en Argentina. En moliendas húmedas de maíz está en Villa Mercedes, está Glucovil. Fíjense que es importante el Glucovil. El 13% del volumen de las moliendas húmedas pasa por nuestra ciudad, digamos, está en Villa Mercedes. Y después hay otras plantas, como en el caso de Ingredion, que también es una multinacional, que tiene 2 plantas, una en Varadero y otra en Chacabuco. Estas plantas están cerca del consumo y cerca de la zona núcleo de maíz, o sea, están, digamos, estratégicamente ubicadas, están cerca de los grandes centros urbanos y cerca de la zona núcleo. Y Arcor, digamos que Arcor tuvo una filosofía de crecimiento, de integración vertical, digamos, de una fábrica de caramelos que necesitaba abastecerse de glucosa. Invierte en los años 60 en integrarse verticalmente y producir su propia glucosa, por eso primero pone una planta en Arroyito, donde está la matriz, la casa central de Arcor, y después coloca otra planta en Tucumán, en la localidad de Lules. Y Glutal, que es, bueno, un emprendedor, una mediana empresa, un emprendedor que está en Esperanza, en la provincia de Santa Fe, que si bien es una molienda pequeña, está bastante especializada en tipos de almidones que son, digamos, boutique o difícil de elaborar y los tiene. En molienda seca, Arcor concentra con el 37%, Basile y Rivara con el 12%. No es el motivo de esta presentación, pero vale destacar que son, digamos, competidores por el consumo de maíz. En Argentina, el maíz, digamos, está totalmente, como le decía, digamos, con excedente para exportación, o sea, no es un tema difícil de originar, pero sí siempre se está compitiendo contra los precios internacionales, entonces toda la cadena esta que estamos viendo acá está dolarizada en lo que es maíz y se está compitiendo con los puertos, ¿no? Para poder originar el maíz, así que ese es un punto a destacar en donde todas estas industrias que están acá listadas están compitiendo, digamos, con la materia prima como cualquier otra industria que esté instalada en cualquier parte del mundo con precios internacionales, ¿no? Y bioetanol, perdón, creo que se me fue voy a volver. Bioetanol, como les decía, en la presentación donde se veían los quiebres en las bajadas de stock de maíz a nivel mundial,
el bioetanol ha sido una de las variables que las industrias que están relacionadas con el maíz han logrado canalizar parte de esos stocks para contrarrestar, digamos, los precios de petróleo cuando van en ascenso. Se ponen más cortes de este tipo de combustibles para poder hacer frente y competir contra esos precios, ¿no? Bien, como les decía, fíjense la capacidad de molienda húmeda. San Luis tiene el 12% de capacidad de molienda húmeda, pero fíjense, en producción de San Luis no está dentro de las principales provincias como productoras de maíz. Sin embargo, es una gran consumidora de maíz. Córdoba es productora y consumidora de maíz, y bueno, después el resto está en la zona núcleo de Buenos Aires. Este gráfico que tengo acá para mostrarles es simplemente para tener una idea de la industrialización de una hectárea de campo de maíz. Para este año, el rendimiento esperado promedio que hay, digamos, hasta este momento, de maíz es de 9.1 toneladas por hectárea, ¿no? Lo voy a graficar en toneladas porque generalmente los agrónomos hablan en quintales, pero como después los demás están en toneladas, voy a seguir todo en toneladas. Estas 9.1 toneladas, supónganse que una hectárea produce en el campo, cuando esa hectárea ingresa a la producción de maíz, se pueden extraer 3.9 toneladas de fructosa. Ya vamos a ver el proceso de transformación a grandes rasgos, no vamos a entrar tan en detalle, pero y esas 9 toneladas podría producir este combo, este mix. Este mix puede variar, simplemente acá traje a colación una posible configuración que puede tener una molienda húmeda estándar, digamos. O sea, y de estas 3.9 toneladas de fructosa, o sea, casi 4 toneladas de fructosa, casi 4.000 kilos, cuando uno lo transforma en gaseosas, la gaseosa aproximadamente tiene un 9, un 10% de azúcares, son 26 toneladas de gaseosa, digamos. Es como que, fíjense, una hectárea de campo, cómo termina impactando en el producto terminado, ¿no? Esta hectárea de campo, además de producir estas 3.9 toneladas de fructosa, también podría producir 1.1 toneladas de glucosa, que es otro azúcar, es de la familia, es un monosacárido, pero es otro tipo de azúcar. Y esa glucosa es muy preciada para la fabricación de dulce de leche, que lleva un 40% aproximadamente de glucosa, ¿no? Entonces, fíjense que ya esta tonelada de glucosa podría fabricar 9 toneladas de dulce de leche. Bueno, se le puede agregar almidones o otras recetas que baja la cantidad de glucosa, por eso podría ser un poco más, se puede estirar un poco más la forma de dulce de leche, pero fíjense cómo empieza esa tonelada a producir alimentos que están en nuestra vida cotidiana. Y fíjense en el caso del almidón. Esta hectárea de maíz produce 1.4 toneladas de almidón, que si uno ese almidón lo usa en una fábrica de papel para darle resistencia al papel, para darle suavidad a la hoja y que no se difunda la tinta cuando uno escribe, genera 57 toneladas de papel, ¿no? En el caso de coproductos, 2.3 toneladas que salen de esa hectárea de maíz, que llámese toda la parte proteica, todo lo que no es azúcar, que no es almidón, que es proteína, termina fabricando, formulando alimentos balanceados. Entonces ahí se obtienen 13 toneladas de alimentos balanceados. En el caso de caramelos, 0,6 toneladas de glucosa producen 1.2 toneladas de caramelo, o sea, bastante glucosa dependiente. Por eso Arcor en su momento decidió invertir en una molienda húmeda de maíz, porque el principal insumo era la glucosa, ¿no? Y en el caso de germen, bueno, 0,5 toneladas de germen, que sería la parte de la pepita de grano de maíz, que ya la vamos a ver, producen 0.2 toneladas de aceite de maíz. Esto un poco para ver cómo pasamos del campo a la industria alimenticia y la industria papelera. Bien, vamos a... Si hasta acá no hay preguntas, sigo con la parte de procesos, donde está la molienda húmeda de maíz. Si uno hace un corte transversal del grano por dentro, digamos, lo que hace la molienda húmeda de maíz es deshacer lo que hizo la naturaleza, digamos. La naturaleza tomó, digamos, dióxido de carbono, agua del aire a través de la fotosíntesis, generó, digamos, glucosa.
como alimento básico de la planta, y esa glucosa lo que hizo fue, digamos, la planta tener una estrategia de unir, polimerizar la glucosa, unirla con una cadena lineal, hacer una que se llama amilosa o una ramificada, una amilopectina, para formar un compuesto insoluble en agua, digamos. La glucosa es soluble en agua, pero al polimerizarla y al hacerla de peso molecular elevado, digamos, hablando de valores de 3, la glucosa pesa 180 gramos por mol, digamos. Cuando la polimerizamos llega a valores de 3 millones de gramos por mol, digamos. Entonces, es un compuesto una macromolécula, digamos, que es insoluble en agua. Es una estrategia que tiene la planta para preservar esa fuente de energía que va a necesitar la futura planta hija que nazca de esta semilla y tener, digamos, dónde nutrirse, digamos. Entonces, lo que hacemos nosotros en las moliendas húmedas de maíz es, el proceso es deshacer lo que hizo la naturaleza, ¿no? Es tomar la semilla de maíz y tratar de separar los componentes, ¿no? Esto que nosotros vemos rodeando al almidón es el gluten, que es proteína pura, digamos, esto tiene un valor proteico muy elevado. Cuando nosotros lo terminamos de extraer y poder secar y sacarle el agua, digamos, se obtiene a valores de 62, 63% de proteínas, digamos, muy buscada por todo lo que es la industria de alimentos balanceados para mascotas y para aves. El germen, que les decía, el germen es esta pepita, tiene un 48% de aceite, digamos, de acá se saca el aceite de maíz. La fibra, que recubre todo el grano de maíz y recubre al germen, es el 16% del grano. Y finalmente un 70% que está constituido por el almidón, que sería la materia prima para estas moliendas húmedas para poder fabricar los productos terminados. Así que bueno, teniendo en cuenta de que esta es la materia prima que tienen estas industrias, el proceso lo podemos describir de la siguiente forma. Las moliendas húmedas necesitan, digamos, prepararlo al grano, acondicionarlo para poderlo moler. La industria de este tipo tiene más de 120 años, digamos, de forma industrial, digamos, trabajando de manera industrial ya más de 120 años, y es un proceso que está muy estudiado. Acá, en esta etapa de maceración, lo que se hace es incorporar agua al grano, o sea, hidratar el grano de maíz, un grano de maíz que tiene un 14% de humedad, tal cual viene de la cosecha, se lo lleva hasta un 40% de humedad, y de esa forma se establece en este proceso, en donde hay una fermentación láctica, una fermentación en donde los azúcares que están en la semilla de maíz, que no se han logrado convertir todavía a almidones, o sea, son azúcares solubles, las bacterias del ácido láctico que están presentes en la flora común, digamos, de la semilla que viene del campo, generan un papel importante produciendo esta fermentación. Esta fermentación ayuda a ablandar la matriz proteica que rodea el almidón. Por otro lado, no se consume almidón porque solamente se fermentan estos azúcares fermentecibles y no se ataca al almidón. Es decir, preservamos de que no se produzca una fermentación alcohólica. Se lo hace, digamos, agregando un entorno oxidante fuerte, digamos, de secuestrador de oxígeno, con anhidro sulfuroso, con condiciones en las cuales las levaduras no son competitivas, digamos. Temperaturas un poco elevadas, alrededor de los 48 grados centígrados, un poquito más alto de lo que las levaduras suelen trabajar en óptimas condiciones. Entonces, de esta forma lo que se hace es ingresar agua a la matriz interna del grano, humedecerlo, y se produce una contradifusión. Al ingresar agua salen solutos que están dentro del grano, como les decía, azúcares, proteínas de bajo peso molecular, que quedan en estos tanques de maceración. Entonces, por eso se habla de molienda húmeda, porque el grano se pone en contacto, digamos, bien presente con el agua, digamos. Desde el inicio del proceso el agua es clave, digamos. Es uno de los procesos industriales que más consumo de agua tienen. El agua que se usa para embeber estos granos de maíz es el agua que ingresó en el proceso de lavado del almidón. O sea, aquí se ingresa agua fresca
se ingresa agua desmineralizada incluso, para tener un potencial impulsor de absorción de elementos solubles lo más alto posible. Entonces el agua que se usa es agua osmotada o agua que viene de ósmosis inversa. Y este agua lo que va haciendo es capturar todos los compuestos solubles que están en el almidón. Y este agua va lavando todo el proceso en contracorriente con el maíz que va a ir en este otro sentido. Entonces es un proceso de contracorriente en el cual el producto que tiene menor cantidad de solubles, que va a salir acá, que es el almidón lo más limpio posible, se pone en contacto con el agua lo menos sucia posible. Entonces ese agua tiene una fuerza impulsora enorme y va absorbiendo todos esos solubles. Y esta fuerza impulsora se va manteniendo porque a la medida que el agua se va ensuciando, se va poniendo en contacto con materiales que tienen más solubles para ofrecer. Entonces se mantiene esa fuerza impulsora a lo largo del proceso de molienda hasta llegar al grano que viene directamente de la cosecha. Entonces, acá a la salida de este proceso de maceración, lo que vamos a obtener es un grano con pocos solubles y un agua que está enriquecida en solubles. Este agua tiene una característica que la hace muy requerida para el engorde de ganado bovino, digamos. Entonces, este agua, lo que se hace es concentrarla en evaporadores, sacarle agua y concentrar estos solubles, y se produce un licor compuesto básicamente por proteínas y azúcares, el cual, si nosotros nos recordamos, teníamos uno de los componentes era fibra. Esta fibra, tal cual la podemos separar del grano, tiene un 9% de proteína, no llega al 10% de proteína, digamos. No compite con ninguna pastura esta fibra, digamos. La pastura, si hay algún agrónomo acá me puede corregir, pero debe estar una digitaria en 19%, no sé, una cosa así. No quiero, pero está fuera de competencia, digamos. Sabemos que tiene muy poca proteína. Entonces lo que hace el proceso es esta fibra, que la vamos a sacar en algún momento del proceso, es ponerla en contacto con este licor concentrado y llevarla hasta un valor de 18 hasta 22% de proteína. Y es una proteína soluble que es altamente digerible, es altamente asimilable y da muy buenos resultados en los engordes. Entonces, recuerden que acá tenemos una reserva de proteínas solubles que en algún momento se va a usar. Bien, el grano una vez que está ablandado, es un grano que si uno con los dedos de la mano lo puede apretar, va a saltar el germen se va a salir del grano porque está, digamos, el germen tiene aceite, entonces, el grano está débil, está ablandado, sale muy fácilmente. En los orígenes de estos procesos, la molienda era con molinos de piedra, eran grandes discos de piedra, en donde, esto hace 150 años, ¿no? Cuando no existía el inoxidable. El acero inoxidable, eran molinos de piedra donde había artesanos que hacían la piedra, digamos, como una rueda, y la ajustaban de manera tal que el grano pueda entrar entre medio de dos discos de piedra girando y se produjera ese efecto que podríamos hacer nosotros con los dedos para que salga el germen. Entonces, en la actualidad son molinos de muelas, de acero inoxidable, en donde los cuales están calibrados para que el grano entre justo entre los dos discos, uno está estático, otro está girando, y ahí se produce este efecto en donde se desprende el germen que está contenido dentro del grano. Entonces, este germen se lo puede desprender de una forma limpia y sin romperlo. Si se rompe el germen, es un problema para contaminar los productos terminados que se van a hacer en la molienda, que son azúcares que van a terminar endulzando una bebida, y estos productos aceitosos, oxidados, generan rancidez y generan sabores que no son característicos. Entonces, es importante esta molienda, digamos, de maíz que sea calibrada. El germen, tal cual se lo libera siempre en una corriente acuosa. Recuerden que esto es molienda húmeda, siempre el agua está presente con los productos. Y lo que se usa son separadores ciclónicos, que algunos ya cuando estén cursando las materias de operaciones lo van a poder ver, que son, digamos, equipos estáticos, digamos, en donde una corriente ingresa y se produce por, digamos, diferencia de velocidades relativas entre los productos más livianos y los más pesados,
se puede extraer los productos pesados por la parte inferior y los livianos por la parte superior. Como estamos hablando de germen que tiene alto contenido de aceite y el resto de los componentes donde no tienen aceite, el germen, como es más liviano por la participación de aceite, sale por la parte superior y el resto de los componentes, llámese almidón, gluten y fibra, por la parte inferior. El maíz sigue siendo todavía, luego de esta molienda, una bolsita de fibra, digamos, con almidón, gluten, pero sin el germen. Entonces, imagínense como una bolsita de arena, una bolsita de nylon que tiene arena dentro, que salió de esa molienda y quedó con esos componentes. Sin el germen y se quedó con almidón, gluten y la fibra sería el plástico que recubre, o sea, la bolsita de nylon. Para darle una idea, digamos, y de imaginarse los procesos que vienen después para poder separar esos componentes. Entonces lo que se hace después en una segunda molienda es someter a un molido mucho más violento, en donde se va a romper esa bolsa, digamos, esa bolsita que está recubriendo a todos los componentes, almidón, gluten, esa fibra se la va a rasgar para liberar el almidón y el gluten. Entonces, al rasgar esa bolsa, quedan partículas muy pequeñas, hablando del valor de 60 micras, digamos, y partículas muy grandes, hablando de valor de arriba de los 150 micras, digamos. 200 micras que serían los pedacitos de fibra, ¿no? De fibra que están presentes en esa mezcla. Entonces lo que se hace es usar un tipo de tecnología que son tamices cóncavos. Estos tamices dejan pasar las partículas pequeñas de 60, 50, 30 micras y las partículas grandes de fibra van quedando retenidas y de esa forma se va separando. Es una separación por tamaños. Este tipo de tecnología es muy usado, por ejemplo, en la minería. Bien, esta fibra lo que se hace es someterla a un lavado con agua que es parte del agua del proceso, un prensado para sacar el agua y en algunos casos secado y en otros casos directamente del prensado se mezcla esta fibra con el licor que había quedado concentrado acá después de pasar por un proceso de evaporación y esta fibra con 10% de proteína más este licor se obtiene un alimento apto para filot, tambos con 20% de proteína, 18% de proteína. Bien, hasta acá, digamos, del maíz hemos sacado solubles, germen y fibra. Nos quedan dos componentes. El componente que tiene mayor concentración de proteínas, que es el gluten, y el almidón, que va a ser la materia prima para elaborar los productos de este tipo de industria, digamos. Ya acá, en el caso del almidón y el gluten, los tamaños son similares. Y también los pesos, no hay tanta diferencia de pesos. Entonces, se usan separadores centrífugos, en donde ya tenemos que buscar fuerzas, digamos, impulsoras, fuerzas mucho más grandes que la fuerza de la gravedad, porque los pesos específicos de cada uno de esos componentes son muy similares. Entonces se usan centrífugas de platos, en donde se somete a 3000 G, digamos. O sea, ya tenemos que ir a algo muy grande para poder hacer la separación. Carlos, sí. Te interrumpimos un segundo que pregunta Anaí. Adelante. Si el proceso de secado es antes de desfibrado o después. El secado es después que se saca la fibra, digamos, se prensa para escurrir el agua, y una vez que escurrimos el agua, vamos a un secado. El secado no siempre se hace, digamos. Hay una situación en la cual, digamos, el gas es un bien dolarizado, caro, escaso, y el secado se produce con gas. Para producir vapor y hacer un secado indirecto, o gas directo, en donde directamente los gases calientes de la combustión secan la fibra. Son muy ineficientes, digamos. Lo que se intenta siempre es tratar de colocar esa fibra en clientes que estén cerca de la molienda húmeda de maíz. En Estados Unidos hablan de esto, dice, si hay una molienda húmeda de maíz, tiene que haber por lo menos un feedlot que vea los hilos de la molienda húmeda. Tiene que estar viéndolos, digamos. En el caso nuestro, en
en San Luis y sur de Córdoba hay muchos emprendimientos de gluten feed que consumen esta fibra sin secar. Hay muchos tambos en el sur de Córdoba, Feedlot acá en la provincia de San Luis, caso de Servif, y muchos otros que se han, digamos, radicado y hay muy buena producción. Entonces, estos son los clientes a los cuales se les lleva este alimento, que es un alimento el cual tiene una inclusión en la dieta de hasta un 50%. O sea, esta fibra, con otros compuestos que le agregan los clientes, logran incluirla en la ración hasta en un 50% de lo que come el animal en ciertos estadios del engorde del animal. Entonces, muy preciado para esta industria. Pero, como no está seco, tiene mucha humedad, tiene alrededor del 60% de humedad cuando sale de las prensas, es un producto que no resiste un flete muy distante, digamos. Entonces, tiene que ser colocado cerca. Por eso, dicen, por lo menos debería verse la molienda desde donde está el feedlot. No es tan así, estamos a un radio de unos 70, 80 kilómetros de los clientes, el flete sigue siendo competitivo, pero en la medida que uno se va alejando, al transportar tanta agua, deja de ser competitivo y es más caro a lo mejor el valor del flete que del producto. Pero el secado está después del prensado y es una situación de compromiso, digamos. Si se seca es porque o el consumo no está cerca de la planta o hay alguna situación que no es la requerida para que sea sustentable, digamos. Lo ideal es colocarlo just in time. Acá hay un tema importante y lindo para desarrollar en lo que es la aplicación del almacenamiento de este producto. Se han desarrollado silos bolsas en los cuales las bateas volcadoras, digamos, que descargan el producto, tienen en la parte trasera un embudo en donde se le coloca un silo bolsa de estos que se usan para almacenar granos de maíz o de soja en el campo. Se le coloca el silo bolsa a la misma batea y la batea, mientras va descargando, va ensilando, tal cual una máquina para hacer, digamos, embutir chorizos, digamos. Es lo mismo, digamos. Va subiendo la batea y va embutiendo este producto, que es un producto que es bastante escurridizo, corre bien, y de esa forma el productor lo puede tener 6 meses con esa humedad disponible para dar alimentación. Los feedlot no les dura más de 3 días o 2 días porque el consumo es muy grande, digamos, entonces no tienen necesidad. Pero algún productor chico, que un camión para un productor chico es muy grande, recurren a esta situación, o productores grandes que necesitan tener asegurado el suministro y tienen problemas de negación de caminos o problemas en los días de lluvia para poder llegar con los camiones, hacen este tipo de ensilado para preservar el producto y dejarlo listo cuando lo necesiten, cuando haya algún problema para poder abastecerse. Es todo un mundo, digamos, cada parte del proceso se abre un enorme universo de aplicaciones y de desarrollo que se pueden hacer, ¿no? Bien. El gluten meal, entonces, es un poquito más liviano que el almidón, entonces en las centrífugas sale, digamos, por la parte superior, por la parte liviana de la separación centrífuga, y el almidón por la parte inferior. El gluten meal sale como una lechada, digamos, sale al 4%, digamos, está bien diluido después que sale de esta centrífuga, se lo concentra en otra centrífuga, se le saca agua, ese agua vuelve al proceso para lavar todo el maíz y todo el germen, y el gluten es filtrado en tambores rotatorios, en donde con vacío se le saca más el agua, digamos, se trata de sacar el agua y generar una torta que pueda ser secada en secadores tipo flash. Son secadores continuos en los cuales se alimenta con un 45, un 40% de humedad, que tiene una torta de gluten, que es una torta anaranjada, húmeda, en donde entra en contacto el gluten húmedo con una corriente de aire calentada a 250 grados centígrados, en donde en corriente, digamos, en un secadero esquemáticamente similar a este secadero que se ve acá, en donde en corriente ingresa gluten en la parte inferior acá del ducto y acá hay un quemador de gas natural que produce el aire caliente y acá hay un ventilador que extrae los vaos y el aire húmedo, digamos. Entonces, ambos recorren el aire y el gluten, un ducto, estos ductos miden unos 18 metros, unos 20 metros de altura, en donde se va produciendo la transferencia de humedad del gluten hacia la corriente de aire. Una corriente de aire que está calentada, está ávida de humedad,
para poder llegar a la saturación, entonces toma la humedad del gluten y lo va secando. Este trayecto ocurre en 3 segundos, en 3 segundos y medio, o sea, es rápido el secado. Y después hay ciclones, 2 ciclones de acuerdo a la tecnología del secador, en donde se separa el polvo seco, que es el gluten, y el vaho rico en humedad, que se va a la atmósfera. Esa sería un poco la separación del gluten, ¿no? Centrífugas, filtros y secadero flash. Bien, el almidón, una vez que lo separamos del gluten, tiene algunas trazas de proteína que no son deseables en las bebidas carbonatadas, ni en los caramelos, ni en ningún otro producto que vaya a utilizar esos azúcares que vienen de ese almidón. Entonces, se hace un lavado. Acá el lavado se hace en hidrociclones. Son hidrociclones que son pequeños, digamos. Son hidrociclones del tamaño de 5 centímetros, son pequeñitos, pero muchos en paralelo. Para compararlo, en la separación del germen, estos ciclones miden 1,70 m, 1,50 m más o menos de altura. Y son 7 ciclones para una molienda de 1000 toneladas, digamos. En este caso son 1500 ciclones chiquititos en paralelo, digamos, en donde se pone en contacto agua con almidón. El almidón, como es más pesado, sale por la corriente inferior del ciclón y el agua por la corriente superior y va arrastrándose todos los solubles que le habían quedado a ese almidón. Y ese agua con esos solubles es el agua que va a ir pasando a contracorriente en todo el proceso, lavando el gluten, lavando la fibra, el gluten fit, lavando el germen y finalmente lavando el maíz que ingresa desde el campo, digamos. O sea, ese sería el trayecto del agua. Bien. En el caso del almidón, una vez que lo obtenemos como una lechada. Si nosotros lo vemos, no lo distinguimos de lo que es la leche, digamos, un líquido blanco. Si lo dejamos en reposo, sedimenta. Recuerden que el almidón es insoluble en agua, entonces vamos a ver que el almidón sedimenta en el agua, se forma una capa blanca y una capa cristalina de agua. Esa sedimentación, digamos, está, digamos, vista porque el almidón es más pesado que el agua, y lo que le iba a decir es que esa proporción de agua-almidón está en una relación de 60% de agua y 40% de almidón. Esa sería la proporción en la cual la tecnología mundial puede fabricar almidones en molienda húmeda de maíz, con esa proporción. Es una lechada de almidón, así se lo llama. Y ahí hay dos vías. O la lechada de almidón se usa para fabricar azúcares, en los cuales van a intervenir procesos químicos y enzimáticos, en los cuales esos procesos químicos y enzimáticos tienen que cortar las uniones de glucosa, tienen que convertir un almidón insoluble en un azúcar soluble, y eso es un corte químico. En ese corte químico se produce una ganancia química, aumenta el peso, porque nosotros al cortar, al hidrolizar, estamos incorporando una molécula de agua en cada corte que hacemos de esta cadena de amilosa o amilopectina de almidón. Estamos incorporando agua, que es agua que va a pasar a formar parte de la molécula de glucosa. O sea, se produce una ganancia química de hasta un 10%. O sea, un 10% se gana en ese corte. Bien, esa es una vía, hacer azúcares. Y la otra vía es tomar esos almidones y secarlos directamente para fabricar lo que se llama maicena. Nosotros consumimos habitualmente cuando se hace un alfajor de maicena, cuando se hace una salsa blanca y en un montón de otros alimentos que están en la vida cotidiana, galletitas y demás. Directamente secar ese almidón, es decir, esa lechada que la obtuvimos con un 40% de sólidos, que es almidón, es retirar el agua. Para eso se usan filtros prensa, digamos, filtros que son cámaras en los cuales se alimentan con agua y almidón y se produce un prensado para forzar a que el agua pase por un medio filtrante y retener la torta de almidón, digamos. Después se seca en un secadero flash, similar al que se usa para secar gluten meal, en donde el tiempo de contacto es muy bajo, para evitar que se desnaturalice el almidón, digamos, que se queme, que se generen reacciones de Maillard o alguna perturbación en el sabor, el color del almidón. Entonces son procesos que tienen que ser de poco tiempo de contacto. Ese es el secado. Finalmente se hace un molido o clasificado,
El molido se puede hacer con molinos de perno, se usan cernidores para hacer clasificado de tamaños de partículas de acuerdo a las necesidades finales y un envasado. Pero hay otra familia de almidones que no son estos que son maicenas, que son sin modificar, que son naturales tal cual sale del grano, van, digamos, a una bolsa para usarlos en la industria alimenticia. Hay otros almidones que son modificados, digamos. Y acá está en donde participan los reactores químicos, digamos. Acá el almidón se lo puede, digamos, se le pueden agregar grupos funcionales a esas cadenas largas de glucosa que forman el almidón, se le pueden agregar grupos funcionales que le dan cargas positivas, grupos funcionales que le dan cargas negativas, se lo puede hacer una hidrolización, digamos, parcial de la cadena, a cortar la cadena, pero sin llegar a generar un azúcar, sino un almidón que tiene un menor peso molecular, que se usan en otro tipo de aplicaciones, pero para esto, en general, se usan reactores tipo batch. O sea, es un batch en donde se llena un reactor con la materia prima, que en este caso es una lechada de almidón más agua, y luego se agregan los reagentes químicos para poder hacer la modificación de las características de esa cadena. Vamos a ver después las aplicaciones de estos almidones. Bien, y la otra vía posible para la lechada de almidón es la refinería para producir azúcares. Fíjense que cuando hablábamos de la poca cantidad de player que hay en molienda húmeda y la cantidad de player que hay en alimentos balanceados, básicamente se da porque la barrera de ingreso a estas tecnologías son elevadas, digamos, el know-how y las inversiones que hay que tener para montar este tipo de industria son un poco más elevados. No quiere decir que sean imposibles, pero son un poco más elevados que las plantas de alimentos balanceados. Y tienen muchas aplicaciones. Entonces, en el proceso de hidrólisis del almidón, lo que se hace es cortar las cadenas. Es un proceso que viene, digamos, desarrollado de la época de Napoleón. Digamos, cuando Napoleón se quedó sin abastecimiento de azúcar, de caña, empezó a desarrollar algún tipo de sustituto de ese azúcar y fueron al almidón de papa, digamos, y el almidón de papa poderlo hidrolizar para generar azúcares, ¿no? Fíjese, desde esa época que se empiezan a desarrollar los procesos de hidrólisis, en ese caso ácida, con ácido y temperatura, para poder cortar la cadena de almidón. En el caso particular de las molindas húmedas de maíz, se utilizan enzimas que son del tipo de las que tenemos nosotros en las papilas, digamos, que son alfamilasas, que van específicamente a cortar las uniones que unen las distintas moléculas de glucosa. Son enzimas con mucha tecnología para que sean específicas y corten en esos puntos, ¿no? En las uniones 1,6 de los átomos de carbono de las moléculas de glucosa. Hay que acondicionar pH porque las enzimas trabajan en condiciones de pH establecidas, temperaturas también correctas para no inhibir a la enzima, digamos. Pero de esa forma lo que hacen las moliendas húmedas es obtener una dextrosa, digamos. La dextrosa es la glucosa. Acá, una vez que se obtienen las dextrosas, los caminos son varios, digamos. Esa dextrosa se puede fermentar, no es el caso de Glucovin ni el caso de las compañías que vimos en Argentina, pero en otras partes del mundo se puede fermentar para producir ácido láctico, por ejemplo. Y el ácido láctico se puede polimerizar para producir plásticos. Entonces, digamos, en esta situación, acá nosotros estamos en una situación que podemos ir para distintos rubros, digamos. O vamos a hacer azúcares, o a lo mejor vamos a fermentar para producir un poliol, digamos, un sorbitol que se usa en un dentífrico, un manitol, digamos. Acá, digamos, nosotros no lo tenemos en este proceso, pero este tipo de industria digamos, se integra con otras industrias en general que se ubican al lado de estas industrias en donde toman esta dextrosa y la transforman en plásticos, polioles y un montón de productos que están presentes en la vida cotidiana, digamos. Los podemos ver en los dentífricos, en los chicles, en un plástico biodegradable, digamos. El origen está acá, digamos, después de esta transformación. Perdón, después de la sacarificación, porque acá se hace un corte y después acá se agrega otra enzima que es mucho más específica y los cortes son más pequeños. Pero llega a la dextrosa, ¿no? Bien.
Eso es simplemente a título informativo para que ustedes vean de que el universo es muy grande de productos. Ahora nos vamos a centrar en un tipo de producto que son azúcares, digamos. Azúcares que se van a usar para endulzar o para darle alguna propiedad a un alimento como el caramelo, que es la propiedad de ser masticable, no tanto de endulzar, sino de la masticabilidad, digamos. El proceso es desde la refinación, en donde lo que se va a ocupar es de eliminar todos aquellos elementos que la molienda húmeda no pudo eliminar, se van a sacar en esta etapa. Llámese, aquellas pequeñas proteínas que quedaron, que no se pudieron eliminar, que estamos hablando de alrededor del 0,4% de proteínas, que no deben estar en los azúcares, en este proceso se la van a eliminar, usando tecnología como filtros rotativos, en los cuales se agrega una tierra filtrante, estas proteínas coaguladas por la temperatura quedan retenidas en la tierra filtrante, y de esa forma la dextrosa se va purificando, ¿no? Se hacen evaporaciones para sacar excesos de agua y poder preparar a la dextrosa para un proceso que se llama isomerización. Nosotros estuvimos hablando siempre de glucosa, de dextrosa, pero la glucosa o la dextrosa, si la comparamos con el poder de endulzante que tiene la caña de azúcar o la sacarosa, tiene un 40% de poder edulcorante. O sea, es mucho más bajo. Y no compite, digamos, la glucosa no endulza, digamos. Tiene otras propiedades, pero de endulzar no es competitiva. Entonces hay que transformarla en un azúcar que sí produzca este sabor de endulzado, ¿no? Que es la fructosa, que es un isómero de la glucosa. Entonces tenemos que utilizar una enzima, una isomerasa, que lo que hace es transformar estos monómeros de dextrosa en fructosa. Estas enzimas son enzimas inmovilizadas, que están, digamos, son de origen fúngico y están inmovilizadas en pellets. Estas enzimas tienen una duración de hasta 1 año de vida útil. Pueden estar 1 año inmovilizadas en un lecho y en ese lecho estar pasando dextrosa y estar convirtiéndola a fructosa. La capacidad que tienen las enzimas es de transformar hasta un 42% de dextrosa, de fructosa, que fueron, digamos, los primeros azúcares líquidos que se desarrollaron en los años 70 en Japón, fue la tecnología donde se empezó a desarrollar, y se llegó a ese nivel, a una fructosa de 42%, digamos, de pureza. Más era imposible porque estas enzimas empezaban a dañarse mucho más rápido y había que reponerlas con más frecuencia, y ya el proceso económicamente no es redituable. Entonces, la capacidad que tienen es de producir jarabes hasta el 42%. Esos jarabes se usaron hasta los años 80 con mucho éxito, pero, digamos, no endulzaban como lo hacía la sacarosa. Y tenían una desventaja, que al tener 42% de fructosa y el resto de dextrosa, son jarabes que a temperatura baja cristalizan. Cristaliza porque la dextrosa cristaliza a esa concentración. Entonces también tenían problemas tecnológicos para poder ser almacenados, transportados, y si bien se siguen fabricando, no, quedaron reemplazados por una nueva generación de fructosas, que es la fructosa 55. 55% de pureza. Para eso se tuvo que desarrollar una tecnología que acá en Villa Mercedes la tuvo, que eran cristalizadores. Es decir, se cristalizaba la dextrosa y se purificaba de esa forma la fructosa hasta un valor del 90%. La fructosa 90%, o sea, con ese 90%, tiene un poder edulcorante del 180%, o sea, supera la sacarosa, la supera ampliamente. Entonces lo que se hace es hacer un blending con la fructosa 42 y la fructosa 90 para llevarlo a un valor de 55%, en donde el poder edulcorante es del 100%. Y de esa forma se puede reemplazar. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un jarabe líquido para la industria alimenticia? Una de las principales ventajas es que es un producto que no tiene sabores regionales, es decir, toda la refinación se hace a valores de 20, 30 microsin en el producto terminado, es decir, no tiene sales, no tiene sabores regionales, y de esa forma el productor de gaseosas o bebida carbonatada no se tiene que preocupar por refinar el azúcar. Cuando ellos consumen azúcar, tienen que
consumir tierra filtrante, carbón activado y un montón de procesos para, cuando hacen la dilución del azúcar, tratar de sacar todas esas impurezas. En el caso de estos jarabes, directamente van a la línea de embotellado, digamos, desde los camiones cisternas que a lo mejor han visto acá en el Villa Mercedes circulando de Glucovil, desde esos camiones van directamente a la línea de envasado, digamos, no tiene un proceso de transformación, va directa. Entonces hay mucho ahorro de materiales y mano de obra, digamos. Por eso fueron muy buscados estos jarabes en la época, en los 70 y en los 80, y todavía hoy son muy buscados para producir estas bebidas. La cristalización en los años 80 se reemplazó también por separación cromatográfica, es decir, hay resinas que son específicas para absorber ciertos azúcares y dejar pasar otros. Entonces, se usan columnas cromatográficas, que son columnas que miden 11 metros de altura, digamos, que tienen 10 platos teóricos, en donde en esos platos lo que se va haciendo es ingresar un jarabe pobre en fructosa, y lo que va haciendo la columna cromatográfica es absorber dextrosa, dejarla retenida y dejar que diluya la fructosa. Entonces, de esa forma va concentrando el jarabe en fructosa y la resina se va quedando enriquecida en dextrosa. Lo que tienen estas resinas, que son sintéticas, es que tienen la posibilidad de revertir esa absorción. Con agua, ingresando agua, el agua desplaza la dextrosa, entonces se obtiene una corriente rica en dextrosa y la resina queda lista y preparada para recibir nuevamente otro flujo con jarabe pobre en fructosa. Entonces es un proceso continuo que acá está representado esquemáticamente con una cantidad de platos teóricos, en donde en un plato se está produciendo, por ejemplo, la absorción de dextrosa, en otro se está produciendo la elusión de la dextrosa con azúcar, y en el otro se está produciendo, digamos, un proceso inverso. De esa forma van los platos trabajando para que el proceso sea continuo, que no pare, ¿no? Entonces la cristalización se discontinuó en todo el mundo, y todo el mundo se transformó a separación cromatográfica. Finalmente se produce la formulación que les decía, que es la mezcla, el blending entre fructosa 42 y fructosa 90 para producir fructosa 55, la refinación con carbón activado, intercambio iónico para sacar minerales y algunos sabores y colores que pueden estar presentes al final del jarabe, una evaporación final para darle el contenido de sólidos óptimo para lo que es la logística y el transporte de estos jarabes, y el almacenaje listo para el despacho. Eso es a grandes rasgos. Acá pueden ver, glucosa es un proceso similar, mucho más simple, no lo voy a sacar tiempo, más vale vamos un poquito más adelante, pero digamos es la fabricación de la dextrosa, básicamente. No tiene el proceso de isomerización porque directamente se fabrica glucosa. La forma en que, digamos, los clientes, llámese de la industria alimenticia o los clientes industriales que usan para aplicaciones técnicas, se abastecen de esta forma con contenedores, en caso de fletes marítimos, con un sachet grande adentro que se llaman Flexitank, que es el nombre comercial, digamos, en donde el jarabe va en un sachet gigante, digamos. O bines o camiones cisternas directamente. Tambores también. Y en el caso de almidones se pueden usar los big bag o bolsas de papel, ¿no? Eso es simplemente para ver cómo sale el producto. Bien, hasta acá alguna duda, si no vamos un poco a las aplicaciones para ver, para ir cerrando la charla, ¿no? En el caso de aplicaciones, fíjense, yo acá traté de poner valores de toneladas en Argentina, digamos, pero fíjense, 900 toneladas de jarabes de maíz endulzan 3 millones de litros de agua saborizada o Coca-Cola. En el caso de glucosa, seguramente cuando ustedes toman un helado, esa textura cremosa del helado, parte la da la glucosa. En el caso de Grido, que la empresa se llama Elacor, digamos, Frigor, Nestlé, son clientes que utilizan la glucosa para darle esa textura y evitar que se formen cristales grandes cuando se produce el helado, digamos, que no sean cristales que sean percibibles por nuestro sentido, digamos, en la boca, digamos.
En el caso de los almidones, el cartón corrugado que se usa para toda la industria del packaging, el adhesivo con el cual se pega la onda de cartón corrugado con el liner, esa onda está pegada con un adhesivo hecho a base de almidones hidrolizados, que es un tipo de almidones modificado, y almidones nativos, ¿no? Se hace un engrudo, digamos, que tiene una viscosidad específica, un punto de gelatinización específica, y con la presión de los rodillos de la máquina corrugadora se genera el adhesivo perfecto. Bueno, ni hablar del aceite de maíz para lo que son todas las aplicaciones alimenticias en las cuales son necesarias. En el caso del papel, el papel cuando nosotros escribimos una superficie que es totalmente lisa, digamos, que está libre de fibras, no vemos ninguna fibra. Eso lo logra un tipo de almidón modificado, un almidón oxidado. Es un almidón que se produce una reacción de oxidación usando hipoclorito de sodio, digamos. El hipoclorito de sodio oxida las cadenas de almidón y luego ese almidón oxidado, gelatinizado como forma de gel, se aplica a una superficie mínima, o sea, de micrones sobre el papel, y nosotros cuando escribimos estamos escribiendo sobre una pequeña, delgada capa de almidón oxidado que está depositada sobre el papel. Si no, el papel sería un papel secante, digamos. Sería un papel que las fibras se verían pequeñas, no tan grandes como las que veíamos en los papeles secantes, si alguno se acuerda. Eso delata mi edad, digamos. Pero digamos, entonces el almidón lo que hace es matar toda esa superficie y hacer que la tinta no difunda, digamos, se quede el trazo perfecto. Esos son los almidones modificados. Por eso es la razón de tener esta planta acá. Recuerden que el glucovil es una planta en la cual Ledesma es socio, entonces parte de esos almidones modificados oxidados van a la bobina de papel que fabrica Ledesma con el bagazo de azúcar en Jujuy, digamos. Es como que está integrado. Y mucho de ese almidón también va a todas las papeleras de Chile, porque estamos muy cerca de Chile acá, digamos a la misma distancia que Buenos Aires. Entonces todas las papeleras de Chile que usan, digamos, almidones oxidados para packaging o para papel de escritura usan este tipo de almidón. Almidones, a ver acá, bueno, lo que es caramelos ni hablar, está presente, digamos, la glucosa. Todo lo que son los budines o todo lo que son los panificados en los cuales nosotros vemos ese color, digamos, marrón o, digamos, de salida del pan, que está esa reacción de marear que vemos sobre los panificados de Bimbo o los budines que hacen esta industria, todos tienen fructosa, digamos, tienen una pequeña película de fructosa, entonces cuando entran a los hornos, esa película de fructosa genera reacción de marear y genera ese color que es agradable y nos hace sentir que estamos comiendo un pan casero, digamos. Pero ahí está también la fructosa. En el caso de gluten meal, bueno, está presente en toda la nutrición de aves para carne o para fabricar o para obtención de huevos. El caso de un tipo de jarabe específico que se hace, que es el jarabe de maltosa, en el cual se usa otro tipo de enzimas, no solo para obtener una destroza, sino para obtener un dímero, que digamos que es maltosa, y en ese caso se usa para sustituir a la malta para la fabricación de cerveza, digamos, o para complementar. Generalmente esta maltosa, este jarabe, se lo usa cuando las fábricas de cerveza están en temporada alta y necesitan aumentar la producción. Entonces, para no hacerlo a través de la vía tradicional, que sería el proceso de cocción de los granos o el grit que tienen para hacer la cerveza, le agregan azúcares directamente a las levaduras, azúcares de maltosa, o sea, directamente le agregan el azúcar que necesita la levadura para hacer el alcohol que va a estar en la cerveza. Entonces ahí se usa la maltosa. La maltosa también digamos, un azúcar que es muy poco higroscópico, o sea, casi que no absorbe humedad. Entonces también se lo usa en caramelos para evitar que el caramelo se pegue al papel, digamos. Otra gran aplicación que está, digamos, en este tipo de industrias son la industria de la construcción. Muchas industrias utilizan retardantes de fragüe a base de glucosa. Otras industrias utilizan de la construcción almidones para pegar el papel de las placas de yeso. El papel, cuando nosotros compramos una placa de yeso, el yeso está en el medio de la placa, pero por fuera hay una lámina de papel.
esa lámina de papel está pegado también con almidón hidrolizado. Acá en Argentina hay dos grandes fábricas, las más grandes, una es Yesos Knauf, que está en Luján de Cuyo, y otra en Victorica, acá en La Pampa, que es Durlock, y estas empresas consumen ese almidón, que antiguamente, en el caso de Knauf, de Yesos Knauf, tenía que traerlo de Alemania, y directamente ahora lo consume con producción local. Bueno, ni hablar del feedlot con el consumo de gluten feed húmedo, que es la fibra enriquecida en proteínas, maicena, y bueno, esto creo que es todo. No los quería, creo que me excedí un poquito, pero está abierto el espacio para preguntas, comentarios y lo que deseen, digamos. Bueno, Carlitos, no te excediste, realmente es muy interesante todo lo que nos enseñaste en esta charla. Eh, yo personalmente me quedé anonadada con la cantidad de aplicaciones que tiene y lo productivo que es, porque de una hectárea que se siembra, para que se coseche, se puede sacar tanto su producto, me quedé, realmente lo desconocía. Así que, claro, tal cual. Eh, Perdón, Carlos, sí, esa slide ese es increíble. Tengo una hectárea. Claro, 26 toneladas de gaseosa, una locura. Bueno, perdón por ignorancia, sino por ahí para la gente experta en el tema es algo No, lógico, para pero nada. es Para nada, increíble. Alberto. Uno por ahí se centra cada uno en su cadena, digamos, y pierde de vista hasta dónde llega, digamos. Entonces, esto es bueno para dimensionar un poco y ver una visión más general. Uno se centra por ahí en la fabricación de fructosa y está en la fabricación de fructosa y termina no entendiendo que eso viene de tantas hectáreas, o sea, entender a la otra cadena, ver cómo funciona y también entender al cliente, digamos, cuánto cuesta vender esas 26 toneladas de gaseosa. Por eso no hay tantas moliendas húmedas, porque acá está lo difícil, ¿no? En que el mercado interno consuma todo esto, ¿no? Entonces, por eso, tantos excedentes de exportación de maíz, porque no es fácil colocar todo el maíz dentro de la Argentina y procesarlo. Sí exportarlo, quizá, ¿no? Podría ser transformarlo en placas de yeso, en plástico biodegradable, en polioles, digamos, darle otro, en proteínas, darle otro valor agregado y quizás no quede todo en Argentina, pero el desafío es ese, ¿no? Ser más competitivo cada vez más con estas tecnologías para agregar valor a esa hectárea de campo, ¿no? Tal cual, que es el objetivo de todo ingeniero agroindustrial, ¿no? Así es. Por mi parte, muchísimas gracias. El otro que me quedó dando vuelta es la importancia del edesma glucovir acá en la ciudad con lo que consume de maíz, así que también fue un dato que me dejó muy pensativo. Así que bueno, Carlos, la verdad que fantástico. Caro, muchísimas gracias por los aportes que han hecho. La verdad que ha sido un día muy productivo para nosotros. Han sido charlas todas diversas que han aportado a la escuela, a las carreras que tenemos en la escuela. Espero que las personas que hayan participado tomen en nota del valor que ha significado esto, lo puedan compartir, que cada profesional haya dispuesto de su tiempo para compartir con nosotros este conocimiento. Y bueno, y obviamente ojalá que esto sea el puntapié para más acciones de este tipo. Ojalá que no tengamos que esperar, soy yo el primero que está haciendo autocrítica, de esperar a que haya una situación como una semana en la ingeniería para brindar de vez en cuando este tipo de propuestas que son, creo que muy alentadoras para, sobre todo para los alumnos, para que entiendan hasta dónde pueden llegar. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Alberto, ahí voy a contestar a Anaí, que preguntó si los productores de la zona pueden suplir. Sí, pueden suplir, y en muchos casos hay una, digamos, una alianza estratégica. Ellos proveen el maíz y nosotros le proveemos los alimentos para el feedlot. Digamos, es como que se hace una permuta, digamos. Entonces se hace una alianza con algunos productores en los cuales se hace ese intercambio. Ellos proveen maíz y se le entrega el producto gluten feed para poder dar alimentación a su rodeo, digamos, en algunos. Y todo el maíz se origina
en un radio de 150 como máximo, digamos, de glucovil. Está muy, muy cerca de la planta. Cosa que hace 35 años, cuando empezó glucovil, no era tan común la producción de maíz en la zona. Glucovil también, y también la provincia y el cambio climático y varias variables, digamos, hicieron de que esta zona, el sur de Córdoba siempre fue productor de maíz, pero esta zona empezó a ser cada vez más productora de maíz y el maíz se acercó a glucovil, digamos. Así que también fue, como decíamos, como decías vos, Alberto, es un desafío en donde cada cambio tecnológico que hace genera un impacto en la sociedad, digamos, ¿no? Y este es un claro ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si alguien más tiene alguna consulta para hacerle a Carlos, si no ya lo liberamos porque nos ha dedicado bastante tiempo. Con mucho gusto, ¿eh? La verdad, muchas gracias por la invitación, vuelvo a repetir, no siempre tenemos esta oportunidad. Generalmente cuando va una visita de alguna universidad al trabajo podemos hacerlo, pero acá está mejor porque se pueden sumar de todos los años, de todas las carreras, y eso es mucho, a mí me genera mucho orgullo de poder participar, así que les agradezco mucho la invitación. Nosotros estamos muy agradecidos con vos, Carlos, también, porque realmente tu predisposición fue óptima, no dudaste un segundo en colaborar con nosotros y es así en todo lo que siempre te hemos propuesto, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas Acá, gracias. diciendo algo más, ¿es posible que podamos explicar? Respecto, ampliar. Hola, buenas noches. ¿Te dé alguna información de sí, Sana? ¿Algún tipo de información extra en función de lo que dijo hoy? Yo les puedo recomendar bibliografía, que ahora no, la verdad que no tuve tiempo de prepararlo, pero hay un libro Compartir después si que tenemos. se llama Blanchard, que es el libro, digamos, que está disponible en internet incluso. Está muy bueno porque profundiza un poco más todo esto que yo les comenté en poco tiempo, está profundizado acerca de la molienda húmeda de maíz. Es Blanchard, lástima que no tuve tiempo, pero yo en la tesis que hice de la maestría lo tengo citado, así que después en todo caso, Carolina, te paso la cita del libro, y es un libro que está disponible, digamos, o sea, y está bueno para estudiar el tema y ver otros productos más de los que vimos hoy acá, ¿no? Excelente. Sí, Ana, bueno, sí, eso hacer una visita. Sí, Ana, lo vamos a proveer. Perdón, Caro, ahí había un participante que me parece que quería hacer una pregunta, Darío, ahí se está sumando de nuevo Gustavo Darío Campaña. Me parece que quería hacer una pregunta recién. No sé. Sí, hola, buenas noches. Soy Gustavo Campaña, de acá de la provincia de Las Riojas, ingeniero agroindustrial, y me uní tarde a la charla por cuestión laboral, se nos extendió la jornada, pero interesante. Bueno, mañana me toca participar a mí, así que entré un poco para ver cómo era la modalidad, todo lo demás, así que interesante el tema del maíz, porque acá hay feedlot también y podría ser algo interesante para investigar también, como agregar lo que es la agroindustria acá en la provincia, salir de lo que es el olivo, la vid y demás cosas ya comunes, digamos. Sí, comunes Muy para vos. interesante. Hay, Gustavo, lindos estudios acá en el INTA de Villa Mercedes, en la estación experimental hay buenos estudios acerca de la tasa de, digamos, de engorde que tiene el animal alimentado con este tipo de raciones, digamos. Así que también te podemos poner en contacto con ellos para mirar bibliografía y demás, y está bastante estudiado y está bueno. A nivel mundial también, pero lo bueno que está hecho con datos nuestros de acá de la zona, ¿no? Con el INTA. Sí, sí, muy bueno. Estaría buenísimo ese tipo de información para poder ampliar más conocimiento acá en la zona, digamos. Yo el año pasado fui al Congreso Internacional en Bolivia de Ingeniería Agroindustrial y también ellos tenían un avance mucho con la quinoa. Era impresionante todo lo que hacían con ese con ese producto, y uno volvió con ideas nuevas también, bastante nutrirse de todo tipo de experiencia, ¿no? Más que todo, más con la gente de la agroindustria y demás cosas, es muy, muy enriquecedor para cada uno.
Así es. Gracias, Gustavo. No, por favor. Bueno, Carlos, agradecemos nuevamente tu presencia. No sé si Alberto querrá decir algo. Ya estamos cerrando la jornada del día de hoy. No, Caro, por favor, nomás. Muchas gracias a todos. Gracias a Gustavo por participar desde La Rioja. Sé que mañana está él, creo que mañana era. Sí, Así mañana. que gracias por participar. Bien, y bueno, Carlos, obviamente, ya le dije gracias 50 veces, no quiero ser pesado, pero gracias en serio. Gracias, Carolina, por los aportes, ¿sí? Que Bueno, descansen. Gracias. Chao, chao. Un gusto. Gracias, muy amables, gracias. Hasta luego. Hasta luego.